Título del mensaje: Jesucristo fue sacrificado en una cruz o en una estaca. Jesucristo fue sacrificado en una cruz o en una estaca. Bueno, una buena parte del cristianismo del mundo dice que Jesucristo fue crucificado. Pero hay una secta que dice que no, que fue colocado en una estaca. O sea, fue clavado las dos manos aquí y ahí arriba. Bueno, ¿quién tiene la razón? Esa es la pregunta. ¿Quién tiene la razón? De hecho, nosotros estamos planteando este problema porque conocemos la instrucción bíblica que dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Es decir, nosotros analizamos enseñanzas básicas, historia, documentos sapienciales de la Biblia, profecía y todas estas cosas que nos interesan para estar seguros de lo que estamos haciendo es lo correcto. Por eso, este tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la muerte de Jesucristo, pero desde una perspectiva diferente. La mayoría de las iglesias entonces que se denominan cristianas afirman que Jesucristo literalmente fue crucificado. Sí. Mientras que otro grupo dice que fue colgado de un poste. Así. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? El libro de los Hechos registra una de las proclamaciones públicas del apóstol Pedro acerca de Jesucristo, mostrando el dispositivo físico o mecánico, como queramos llamar, en el cual Jesucristo murió. Dice, Hechos capítulo 5 y versículo 30. Hechos capítulo 5 y versículo 30. Hechos 5, 30. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. El término que aparece en Deuteronomio 21-23 resalta el carácter profético de esta escritura. Vayamos allá. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Estos pasajes bíblicos que voy a nombrar son muy importantes, porque tienen que ver con el tema que estamos tratando. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 al 23. Un análisis que estamos haciendo poco usual, pero es necesario hacerlo porque nosotros tenemos que examinar todo, absolutamente todo, y retener lo bueno. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 al 23. Deuteronomio 21, versículos 22 al 23. Fíjense esta determinación, fíjense este establecimiento, cómo Dios establece esto. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, fíjense las palabras que está utilizando el pasaje, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero. Versículo 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad. Increíble. Increíble lo que nos dice Deuteronomio, pero así es, Dios lo estableció. El apóstol Pablo también escribe algo importante que debemos entender. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Fíjense los conceptos bíblicos que estoy usando. Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Dice,
Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¡Qué cosa! Por supuesto, aquí no está diciendo que la ley es maldita, no. ¿Cuál era la maldición de la ley que pesaba sobre nosotros? Nuestra condenación. Estábamos listos para morir eternamente. No teníamos la posibilidad de tener una vida futura, una vida al estilo de Dios. De modo que Cristo nos sacó de esa maldición que pesaba sobre nosotros por haber pecado. Ahora está claro. La muerte de un hombre en un macizo de madera era motivo de vergüenza y temor para su familia y también para la comunidad, porque era la peor forma del castigo que Dios instituyó en Israel para emplearlo en el más detestable de los crímenes. Veamos lo que escribió el apóstol Pablo al respecto. El más detestable de los crímenes, increíble. Primera de Corintios 1, 22 al 23. Primera de Corintios 1, 22 al 23. Fíjense esto, y aquí está la razón de lo que voy a decir. Es muy importante, son escrituras muy importantes. Primera de Corintios 1, 22, 23. Dice, Primera de Corintios 1, 22, 23. Escrituras muy importantes. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Es decir, fíjense ahora lo que voy a decir, que para el judío la crucifixión estaba muy lejos de probar que Jesús era el Hijo de Dios y que por esa razón lo rechazaron. Ahí está. Porque los judíos esperaban un Mesías glorioso, no un Cristo crucificado como un criminal. ¿Se dan cuenta por qué los judíos rechazaron a Jesucristo? Aquí está la razón. Ellos esperaban un Mesías glorioso, no un Cristo crucificado como un criminal. No. Además, para ellos la crucifixión personificaba maldición, como acabamos de leer. Y a los gentiles les parecía una locura la sola idea de que la muerte de un hombre en la cruz podría conducir a la salvación de la humanidad. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo es posible que un hombre crucificado en la cruz pueda ser el salvador del mundo? No, no puede ser. Resulta que en la versión King James, o sea, en inglés, es la versión King James, es como la Reina Valera en español. La versión King James la utilizan mucho las personas de habla inglesa. Los pasajes de Hechos 5:30 y Gálatas 3:13 que ya hemos leído, en lugar de la palabra madero, utilizan la palabra árbol. Árbol. La palabra madero en el Antiguo Testamento proviene del hebreo etz, E-T-S, etz, que significa árbol, enmaderado, leño y asta. En el Nuevo Testamento, la palabra madero proviene del griego xulón, X-U-L-O-N, xulón, que significa árbol, madero, cepo y palo, como una substancia vegetal sin elaborar, diferente al de un árbol vivo, porque en el griego árbol vivo es drendón, que es muy diferente a xulón. Por tanto, el árbol o madero en el que
Jesús murió era diferente al de un árbol vivo y ramificado. La palabra xulón se utiliza en 3 pasajes del Nuevo Testamento, que son sinónimos de cruz. Estos 3 pasajes son Hechos 10:39, Hechos 10:39, Hechos 13:29 y Primera de Pedro 2:24. Donde encontramos entonces cruz, en realidad la palabra en griego es xulón. Una información más elaborada sobre el uso del xulón se refiere a un objeto de madera, sin ninguna implicación en cuanto al tamaño, forma y uso. Bien podría tratarse de un dispositivo para confinar las extremidades de un presidiario, como el caso del cepo, que fue colocado en los pies de Pablo y Silas después que fue azotado, después que los azotaron a ellos. Hechos capítulo 16 y versículo 24. Estoy tratando de mostrar que la palabra xulón tiene varios conceptos, puede utilizarse de muchas formas. Por ejemplo, en Hechos 16:24, en el griego se utiliza la palabra xulón para cepo. Hechos 16:24 dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. De modo que xulón también tiene referencia a esta palabra, que es algo de madera. En la versión Septuaginta, del Antiguo Testamento, xulón se describe como una pieza relativamente larga, que puede ser enterrada en la tierra como una especie de asta, como la que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Pasaje que se encuentra en Números, capítulo 21 y versículo 8. Tiene relación con el asta. También el Antiguo Testamento se refiere a la horca. Fíjense, no solamente eso, sino la horca. Y luego a la exposición del cadáver de un criminal en un poste, como dice Génesis 40:19, y Josué 10:26. Génesis 40:19 y Josué 10:26. Ahora, las palabras estaurograma o cristograma, repito, las palabras estaurograma o cristograma son términos que los estudiosos usan para denotar cualquier símbolo que se utiliza para venerar a Jesucristo crucificado. La palabra griega que se traduce como cruz es estauros, palabra que significa poste, estaca o cruz como un instrumento de pena capital. Estamos analizando las palabras para llegar a una conclusión. Este sustantivo, estauros, aparece 27 veces en el Nuevo Testamento, el cual designa un elemento en posición vertical, y en todas estas ocurrencias se refiere a un medio romano de ejecución, como afirma el diccionario expositivo del Nuevo Testamento. Si bien es cierto que la palabra griega estauros significa simplemente estaca en lugar de cruz, porque tenemos que ser honestos, tampoco excluye la posibilidad del uso de un travesaño, no excluye. El verbo estauros, de estauros, es estauró. Estauros es sustantivo, estauró es verbo, que significa unidad de estacas, y se usa en el Nuevo Testamento en sentido literal solo para la ejecución por crucifixión, casi siempre en referencia a la crucifixión de Jesús. De modo que tenemos dos palabras, estauros y estauró. El verbo estauró se usa porque la víctima apuntaba a su propia ley,
es decir, a su condenación por lo mal que hizo, afirmando que el colgado es maldito por Dios, como nos dice Deuteronomio 21:23, que ya leímos. Al igual que el sustantivo estauros, no hay ninguna implicación de un travesaño, ni tampoco se opone a tal. Estoy hablando del travesaño porque la Biblia aparentemente habla de un poste, pero no habla de este travesaño. Entonces, no hay ninguna implicación, pero tampoco lo niega. Debemos tomar en cuenta las costumbres de la crucifixión en relación a los factores históricos. Es bien importante. La variación inicial de la forma de cruz primitiva era, al parecer, con adición de una pieza transversal, la cual se hizo costumbre de que el convicto lleve el travesaño hasta el lugar de su ejecución. Algo nuevo tal vez para nosotros, ¿verdad? Esto nos indicaría que lo que Jesús tuvo que llevar no puede haber sido ambas piezas, porque habría sido demasiado pesado para él, sino únicamente la vara transversal de la cruz. Hay una remota semejanza con la pieza de madera que se llevaba como yugo sobre los hombros en señal de sometimiento a una autoridad. ¿Se acuerdan que Jeremías caminó con el yugo? Aquí tenía una pieza de madera que caminaba con el yugo ahí, obligado por las circunstancias. Jeremías capítulo 27 y versículo 8. Jeremías capítulo 27 y versículo 8. Jeremías 27, versículo 8. Dice: y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice el Eterno, hasta que la acabe yo por su mano. Versículo 12. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servirle a él y a su pueblo, y vivid. Aquí está haciendo referencia al yugo. Por supuesto que la cruz romana era mucho más elaborada, porque consistía en dos piezas que podían ser puestas juntas de maneras diferentes. Dos piezas, y vamos a ir demostrando. Históricamente se distinguen tres formas distintas de cruz. Vamos allá. La primera cruz se llamaba la cruz comisa. Cruz comisa, con dos S, cruz comisa, la cual era en forma de una T mayúscula, sí, esa era la cruz comisa, comúnmente conocida como la cruz de San Antonio, así se la conoce a esta cruz, o como una T mayúscula. La segunda, la cruz inmisa, con dos S, parecida al signo de sumar, era como una suma, con la cual todos estamos naturalmente familiarizados. La tercera era la cruz decusata, como suena, parecida a la letra X, sí, y conocida como la cruz de San Andrés. Tres tipos de cruz. El diccionario worldreference.com define a la cruz inmisa como un instrumento de tortura formado por un madero hincado verticalmente y atravesado en su parte superior por otro más corto, en los cuales se clavan o sujetan las manos de los condenados a morir.
Repito la definición de lo que es la cruz inmisa. Dice, un instrumento de tortura formado por un madero hincado verticalmente y atravesado en su parte superior por otro más corto, en los cuales se clavan o se sujetan las manos de los condenados a morir. Esa es la cruz inmisa, que es como una suma, como el signo de sumar. De manera similar, la tradición cristiana inicial afirma que Jesús murió en la cruz inmisa. Y esto queda confirmado por el registro de los evangelios, cuando habla de un letrero que se colocó encima de la cabeza de Jesucristo. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 23 y versículo 38. Lucas capítulo 23 y versículo 38. Aquí Lucas está haciendo referencia precisamente a ese letrero, a ese título que se había colocado ahí. Dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, o sea, habría en 3 idiomas, diciendo, este es el Rey de los judíos. Me voy a detener aquí un poquito. Si agarramos Mateo 27, si agarramos Marcos 15, o si agarramos Juan 19, vamos a leer títulos parecidos. No son iguales, ¿verdad? No son iguales. Entonces, ¿cómo podemos explicar que cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, haya escrito a su modo el título que estaba encima de la cabeza de Jesucristo? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Cuando el evangelio se estaba realizando sobre la tierra, dice que habían unas ruedas, que una estaba metida dentro de otra. Siempre avanzaban adelante, nunca hacia atrás. Una rueda metida dentro de otra. Un evangelio metido dentro de otro. Por esa razón, las palabras de cada uno de los evangelistas se complementan, no se contradicen. Esa es la explicación. Esa es la explicación. Aunque los romanos no inventaron la crucifixión, sin embargo la perfeccionaron como forma de tortura y pena capital, diseñada para producir una muerte lenta con máximo dolor y sufrimiento. Era uno de los métodos más crueles y degradantes de ejecución. Por lo general estaba reservado solo para esclavos, para extranjeros y para los más viles criminales. Fíjense dónde fue llevado Jesucristo. Eso era. Con el tiempo, las variaciones de la cruz se volvieron prominentes, fueron variando. Aunque la evidencia arqueológica e histórica se inclina fuertemente hacia la cruz comisa, es decir, la de la T mayúscula, porque era preferida por los romanos en los tiempos de Cristo. También se pudieron haber utilizado prácticas de crucifixión que variaban frecuentemente de una región a otra, de acuerdo a la decisión de los verdugos. Los verdugos eran los que decidían, bueno, ¿cómo hacemos esta cruz? ¿La haremos así? ¿La haremos así? Como la cruz latina que ellos usaban, y otras formas más. O sea, en el tiempo, la cruz siempre fue cambiando. Era costumbre, fíjense lo que voy a decir, que el convicto lleve su propia cruz, desde el poste donde había sido azotado hasta el lugar de la crucifixión fuera del muro de la ciudad. Generalmente se lo desnudaba a menos que esté prohibido por las costumbres de ese lugar. Dado que el peso de toda la cruz era probablemente de unos 140 kilos, lo voy a demostrar eso, el condenado llevaba solo la pieza transversal llamada
patíbulo. Esa pieza transversal que tenía más o menos 1,60 m se llamaba patíbulo. El patíbulo tenía un peso entre los 35 a 55 kilos. Para los que no se dan cuenta mucho, una bolsa de cemento pesa 50 kilos. Alguien trate de alzar una bolsa de cemento y va a ver cuán pesado es. Y esta madera, el patíbulo, tenía entre 35 y 55 kilos. Y era colocado detrás de la nuca de la víctima. Y era equilibrado a lo largo de sus hombros. Se ponía las dos manos así, con los brazos extendidos y luego atados a una barra transversal. Era una especie de yugo, pero más grande. El yugo era más chiquito, este era mucho más grande. Entonces ahí se lo amarraba y así se lo llevaba hasta la crucifixión. La procesión del lugar de la crucifixión estaba dirigida por la Guardia Militar Romana, encabezada por un centurión. Uno de los soldados acostumbraba a llevar un letrero donde se exhibía el nombre y el crimen que cometió el condenado a muerte. Se dice que el título era colocado en la parte superior de la cruz y la Guardia Romana no abandonaba al convicto hasta que estuvieran seguros de que el convicto murió. La enciclopedia judía describe la crucifixión y muestra que esta práctica se utilizó 100 años antes de la muerte de Jesús. O sea, la crucifixión ya se practicaba desde mucho antes. El tipo más común de cruz consistía en un poste firmemente incrustado en el suelo y una viga transversal llamada patíbulo, que era portada por el convicto. El patíbulo era una pieza más liviana que el poste vertical. Ya dijimos, el uno que pesaba cerca de 140 a 150 kilos y el patíbulo que pesaba entre 35 y 55 kilos más o menos. Sus manos y pies estaban sujetos al patíbulo. De esta manera el convicto estaba expuesto a los insultos y a los maltratos. Si estaba así amarrado, después de estar azotado, cuando caminaba, todo el mundo lo insultaba, todo el mundo lo maltrataba. Y al llegar al lugar le quitaban sus vestidos y entonces se llevaba a cabo la crucifixión. En su libro, esto voy a demostrar una cosa muy importante. En su libro, Antigüedad de los Judíos, la división 13, capítulo 14, sección 2, Josefo llama a la crucifixión de 800 judíos de manos de Alejandro, 800 judíos de manos de Alejandro, un acto despiadado y lleno de crueldad inhumana. Mientras que Alejandro festejaba frente a ellos con sus concubinas. Es decir, ¿qué hizo Alejandro? Como se hicieron mucho la burla y se rebelaron los judíos contra Alejandro, Alejandro agarró a 800 de ellos, puso 800 cruces y los crucificó, mientras él se regocijaba con sus concubinas viendo cómo iban muriendo los 800 judíos. Y Josefo dice, acto despiadado, lleno de crueldad inhumana. De esa manera la historia cuenta que muchos judíos fueron sometidos a la misma pena, mucho antes que Jesucristo ni siquiera naciera. También los relatos del Nuevo Testamento en Mateo 27 y sus paralelos están de acuerdo al procedimiento de crucifixión que utilizaban los romanos. A fin de hacerlos insensibles al dolor, fíjense lo que voy a decir, a los reos se les daba de beber una bebida. Esto estaba de acuerdo con la disposición judía de integridad personal. La bebida era una mezcla de mirra y vino, para que el convicto pueda perder la conciencia mediante la intoxicación. Lo intoxicaban, a propósito. En contra de la inusual práctica romana de dejar el cuerpo en la cruz, el cuerpo de Jesús fue retirado inmediatamente y fue enterrado,
porque Deuteronomio 21:23 así lo ordena, ya lo hemos leído. No dejarás el cuerpo del convicto toda la noche. Y porque en este caso particular estaba próximo a empezar el sábado anual, el cual, de acuerdo a la ley judía, no podía dejar expuesto al cadáver de un convicto durante un día santo. Entonces había que, antes de que empiece, antes de que el sol se ponga, había que enterrar al convicto. Generalmente lo enterraban en una fosa común, porque no los consideraban dignos de ser enterrados como cualquier otra persona. Juan, capítulo 19 y versículo 31. Juan, capítulo 19 y versículo 31. Voy a leer Juan 19:31 de la versión Reina Valera actualizada, porque en la versión Reina Valera 60 hay un error que ustedes lo tienen que corregir ahora. Hay un error y vamos a ver de qué error se trata. Voy a leer Juan 19:31 de la versión Reina Valera actualizada y vamos a ver cuál es el error. Leo entonces diciendo: entonces los judíos, por cuanto era día de preparación, y para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueran quitados. Por supuesto que a Jesús no le quebraron las piernas como cumplimiento de la profecía que se encuentra en Salmos 34:20. Ahí está la profecía. Sin embargo, debemos destacar que en la versión Reina Valera 60, como acabo de decir, hay un error. ¿Cuál es el error? Voy a leer, según la Reina Valera, dice, era la preparación de la Pascua, ¿no es cierto? La palabra de la Pascua, bórrenla, no existe no existe en los escritos originales. Debemos leer de la siguiente manera: entonces los judíos, por cuanto era día de preparación, y para que los cuerpos no quedasen en la cruz en sábado, pues era el gran sábado, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados. La palabra de la Pascua no existe. No aparece en los escritos originales. Además, no se puede afirmar que era día de preparación de la Pascua, porque en ese preciso momento la Pascua estaba a punto de concluir. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Jesucristo había muerto antes que empiece el primer día de los panes sin levadura, fue enterrado. No era día de preparación de la Pascua ya había pasado 24 horas antes. Por tanto, eso está mal. Y además en los escritos originales esa palabra no está. Sin duda, la muerte de Jesús apunta a las costumbres y las leyes romanas sobre la crucifixión de su tiempo. Veamos qué nos dice el Evangelio de Juan para aclarar definitivamente este tema. Ahora voy a aclarar si fue una estaca o fue una cruz. Juan capítulo 20, versículos 24 al 28. Juan capítulo 20, versículos 24 al 28. Y aquí está la respuesta. En los siguientes tres pasajes que voy a leer está la respuesta. Juan capítulo 20, versículos 24 al 28. A veces nosotros leemos estas escrituras, pero las leemos tan rápido y tan recorrido que no nos detenemos a analizar una palabra, y ahí está la clave. Vamos a ver. Juan 20, versículo 24 al 28 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús ya había resucitado. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, plural, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahí está la clave. Lo voy a explicar en un momento. Versículo 26. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Obvio, el Espíritu puede traspasar muros, paredes, todo. No necesita abrir las puertas como nosotros. Y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 27. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Fíjense que Juan habla de la señal de los clavos de sus manos, en plural. Si hubiese sido colgado en un poste, Tomás habría dicho: si no viere en tus manos la señal del clavo, en tus manos la señal del clavo, porque se hubiera necesitado un solo clavo para traspasar las dos manos, no creeré. Estos detalles que muchas veces pasan desapercibidos nos muestran el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a la utilización de un dispositivo en cruz donde sería clavado Jesucristo. No fue un poste, fue una cruz. Salmos capítulo 22, versículos 16 al 18. Salmos capítulo 22, versículos 16 al 18. Este salmo, el Salmo 22 nos muestra el sufrimiento de Jesucristo. Salmo 22. En el versículo 16 al 18 dice, Salmos 22, 16, 18, dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron, traspasaron, quiere decir, mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También este pasaje nos habla de traspasar sus manos y los pies, en plural, como queriendo darnos a entender que un clavo por separado fue utilizado para sujetar cada mano en la cruz. Porque si se hubiese utilizado solamente un poste vertical, sin patíbulo, un solo clavo podría haber sido utilizado para sujetar ambas manos al poste por encima de su cabeza, lo cual no es cierto. También, las heridas de los clavos y la lanza clavada se encuentran implícitas en el mensaje del profeta Zacarías, que dice, Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Zacarías capítulo 12 y versículo 10. ¿Qué es el relato de Zacarías 12? ¿Se acuerdan que el profeta Ezequiel dice que van a haber servicios, van a haber sacrificios después que Jesucristo haya vuelto? ¿No es cierto? Eso está en los capítulos 44, 45 y 46 del libro de Ezequiel. Y aquí Zacarías relata algo muy importante. Dice Zacarías: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces se darán cuenta que después de estar haciendo sacrificios, en realidad el verdadero Mesías estaba ahí en Jerusalén. Y todos, dice, por familias, todas las familias de los judíos subirán allá llorando para arrodillarse ante el Mesías, a quien ellos habían rechazado, pensando que un crucificado maldito no podía ser el Mesías venidero en la profecía. También contamos con otros detalles inmersos en las Escrituras, los cuales nos muestran que el cuerpo de Jesús
fue levantado desde el suelo porque la cruz tenía una altura mayor a 3 metros. Marcos capítulo 15 y versículos 30 al 32. Marcos capítulo 15 y versículos 30 al 32. Aquí Jesucristo es objeto de burla. Marcos capítulo 15 versículos 30 al 32 dice: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. O sea, estaba en altura. Si dice desciende, quiere decir que tenía que bajar. Versículo 32. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Es decir, que la cabeza de Jesús estaba lo suficientemente alta sobre la tierra, por lo que necesitaba una caña para darle de beber vinagre con una esponja. No estaba al nivel del piso. Más tarde el cuerpo de Jesús fue bajado desde ese dispositivo de la crucifixión con la ayuda de una sábana. Finalmente, para decidir si se utilizó solo un poste vertical o un poste con patíbulo, es importante tomar en cuenta los pesos de los maderos. Por supuesto, un madero no debía de ser duro. Hay 3 tipos de madera: las maderas suaves, las maderas intermedias y las maderas duras. Ellos tenían que escoger la madera intermedia, donde sea fácil meter un clavo, porque los clavos eran unas alcayatas bastante grandes. Como el caso del pino, por ejemplo. El pino es apropiado. El pino tiene una densidad de 700 kilos por metro cúbico. Y un poste de 3,65 de altura y unos 25 centímetros de diámetro pesaba aproximadamente entre 125 y 130 kilos. Muy pesado. A ver, díganme, ¿quién puede levantar 130 kilos de peso? Difícil. En el caso del patíbulo transversal de 1,60 de largo, pesaría aproximadamente, como ya había dicho, 55 kilos. Por tanto, lo más probable es que Jesucristo llevó el travesaño cargado para llevarlo por las calles. Le cargaron el travesaño. Pero hay otro tipo de madera que también podía haber sido utilizado: el roble. El roble tiene una densidad mayor, 800 kilos por metro cúbico. Y en ese caso el peso del poste sería todavía mayor, hasta 150 kilos, más pesado todavía. Y la pieza transversal sería de 65 kilos, más difícil de llevar, considerando que el cuerpo de Jesús estaba muy adolorido por los azotes y golpes que le habían dado un poco antes. Difícil. Entonces, lo que nosotros sacamos una conclusión, no tenemos detalle de esto, pero sacamos una conclusión lógica mencionando que Jesucristo llevó el patíbulo y no la cruz misma. El griego koiné es el lenguaje de los manuscritos textuales sobrevivientes del Nuevo Testamento. Hay un griego en especial que es el griego koiné. De ahí sacaron los escritos para el Nuevo Testamento, el cual está disponible para los eruditos y traductores. Al igual que ocurre con todos los idiomas, ahora vamos a hablar de algo más, el griego koiné fue experimentando cambios a lo largo de los siglos, ya que el lenguaje es un reflejo de la cultura del pueblo en la que se habla. Así como la cultura va cambiando, lo mismo ocurre con el significado de las palabras, basado en la forma de cómo se utilizan en un momento dado. Eso también ocurre con nuestro idioma. Muchas palabras a lo largo de siglos han cambiado de significado en nuestro idioma con el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, voy a hablar en este caso de la palabra patíbulo. ¿Quién conoce que el patíbulo era una pieza de madera que era colocado encima del convicto? ¿Quién? Nadie. Todos piensan que el patíbulo es un lugar donde van a matar
al sentenciado, pero nadie sabe que el patíbulo era una pieza de madera. ¿Han visto? O sea, a través del tiempo, una palabra va cambiando de significado, y eso ocurre con muchas palabras. Cuando hablamos nosotros en nuestro diario, en nuestro cotidiano hablar, y vamos al diccionario, vemos que esa palabra que estamos hablando tiene otro significado original, y nosotros ni lo sabíamos. Es porque la cultura del pueblo, a través de los siglos, va cambiando. De la misma manera, con el tiempo, la palabra stauros pasó a representar una cruz de 2 piezas. Por esa razón, en lugar de una estaca o poste. Por tanto, el significado del sustantivo stauros y del verbo stauró, en referencia a la muerte de Jesús, se expresa como procedente de la palabra latina crux, C-R-U-X, de la cual se deriva la palabra cruz, por lo que el verbo crucificar se emplea a toda persona que está sujeta a ser crucificada en una cruz. He ahí cómo fue variando la palabra a través del tiempo. Algunos de nosotros estamos conscientes de la tardía traducción de la Biblia Búlgata del siglo IV por Jerónimo. Jerónimo fue el que tradujo la Biblia Búlgata por encargo del Papa Dámaso I en el año 382 de nuestra era. Esta edición fue escrita en latín, como la lengua oficial del Imperio Romano, aunque más tarde el griego fue más utilizado. Y esa Biblia, la Búlgata en latín, queda hasta nuestros días. Hoy existe la Biblia de la Búlgata, traducida por Jerónimo por encargo del Papa Dámaso I. Ahora, fíjense lo que voy a decir. Es posible, esto fue en el año 382, acuérdense del año. Es posible que Jerónimo haya sido influenciado por la visión que tuvo Constantino el Grande en la batalla del puente Milvio durante el año 312, unos años antes, cuando se dice que tuvo la visión de una cruz en el cielo, con las palabras en latín, hoc signo vinces, que quiere decir, con este signo vencerás. Por esa razón, Constantino el Grande ordenó a todas sus tropas a poner sus escudos en el pecho y en sus escudos mismos el símbolo cristiano de la cruz. Y por ahí Jerónimo fue influenciado por esto en la traducción de la Búlgata años después. De esa manera, los crucifijos de los supersticiosos continuaron siendo cada vez más comunes dentro del cristianismo tradicional, especialmente para la Iglesia de Roma. ¿Se acuerdan las cruzadas? Cuando el Papa mandó las cruzadas hacia Jerusalén, las 3 cruzadas, ¿cómo estaban vestidos los caballeros montados encima de su caballo? Tenían una cruz en el pecho. De esa manera, la cruz se volvió un símbolo pagano de idolatría, de reverencia y de culto, al punto que hoy se le llama la Santa Cruz. Pero de santa no tiene nada, porque la crucifixión era maldita y también porque Dios abandonó a su Hijo en el momento de su muerte. Como nos dijo nuestro hermano Wanderson la semana pasada, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no estaba ahí. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Por eso, el sacrificio no fue grato para Dios. De la misma manera que los antiguos sacrificios, por el pecado y por la culpa, que nos habla Levítico 4 y 5, tampoco fueron de olor grato para Dios. Por eso las víctimas eran sacadas
fuera del campamento, porque ambos, pecado y culpa, cuentan con la misma ley, como afirma Levítico 7:7. Ahí dice. Por eso el verdadero Cordero de Dios, Jesucristo, fue crucificado fuera de la ciudad, porque Dios odia el pecado. Por supuesto que el mundo ignora lo que es la verdadera santidad. La cruz no puede ser santa, no puede ser Santa Cruz, no. Porque la sola presencia de Dios en una persona convertida o en un lugar específico, como el caso de Moisés que subió al monte y le dijo, quítate las sandalias porque el lugar donde estás santo es. ¿Por qué era santo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Y una persona, ¿por qué es santa? Porque tiene morando el Espíritu de Dios dentro de la persona. Por tanto, santo es una persona cuando Dios está presente en esa persona o en ese lugar. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8:9, no es de él. No es de él. Si no tenemos el Espíritu de Dios, Dios no está presente en uno. Es necesario, pues, bautizarse, primero arrepentirse, reconocer que uno ha pecado, arrepentirse y bautizarse para tener el Espíritu de Dios en uno. Entonces esa persona empieza a hacerse santa. Es un proceso de santificación que va creciendo a través del tiempo. Por supuesto que el mundo ignora lo que es la verdadera santidad. Para que un siervo sea considerado santo, necesariamente debe tener el Espíritu Santo morando en él. Pero cuando el siervo muere, su memoria se pierde, el polvo vuelve a la tierra y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Quién dice esto? Eclesiastés 9:5 y Eclesiastés 12:7. Por tanto, un muerto no puede ser santo. ¿No es cierto? Un muerto no puede ser santo. Mucho peor si nunca fue hijo de Dios en vida. Por mucho que el cristianismo tradicional afirme lo contrario, con sus muertos, haciéndolos disque santos. Lo lamentable es que millones de personas en el mundo se tragan esa píldora, como lo vamos a ver en las próximas horas. Un muerto no puede ser santo. En conclusión, las descripciones de los evangelios acerca de la muerte de Jesús por crucifixión apoyan los relatos históricos de los procedimientos de crucifixión empleados en ese tiempo. Es decir, Jesucristo fue colocado en una cruz, no en una estaca. Sin embargo, para nosotros este tema no constituye algo fundamental para nuestro crecimiento en relación a la forma que tuvo el instrumento de su muerte, sino más bien debemos pensar y meditar en la importancia y el significado que tiene para nosotros la muerte y la crucifixión de Jesús. Eso es lo más importante. No si fue una estaca o una cruz, que ya sabemos que fue una cruz. Pero eso no tiene importancia para nosotros. Para nosotros tiene importancia el sentido de la venida de Jesús, enviado por el Padre, que tuvo que sacrificarse Él por nosotros y por haber sido crucificado. Eso es lo más importante. En eso debemos pensar y en eso debemos meditar. Ese debe ser nuestro principal objetivo y enfoque. Por mucho que los días de Pascua y panes sin levadura hayan quedado atrás.